Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a todos y todas los que están del otro lado de la pantalla acompañando, y con ganas de participar y con ganas no solo de participar de esta charla, sino también, fundamentalmente, de participar de- del Frente de Todos, del peronismo, participar y encontrar en la participación política herramientas de transformación social válidas. Creo que se hacía referencia mucho a, a la autoestima, y acá, nombrando a Néstor Kirchner hacía mucha referencia a la autoestima como argentinos. ¿Y qué diría en estos tiempos cuando, como decía Francisco, cuando se está hablando de que las mejores oportunidades del país son Ezeiza e irse, ¿no? O es cruzar el charco e ir para Uruguay. No tenemos que dejarnos arrebatar la autoestima. Néstor hablaba en esos términos y creo que es muy ajustado a esta época. No nos tenemos que dejar pisotear la autoestima como argentinos y argentinas. Y tampoco como peronistas. También hubo un tiempo, no hace mucho, ahora que está vigente, pero que por lo menos electoralmente el peronismo se pudo recomponer y pudo derrotarlo, pero hace muy poco tiempo decían que las grandes dificultades estructurales que tiene nuestro país son consecuencia de los gobiernos peronistas o de los 70 años de peronismo, ¿no? El expresidente Macri siempre hacía referencia a eso. Primero arrancó con un calendario más corto, pero el nivel de desastre que hizo tenía que implicar y abordar generaciones y generaciones, porque si no, no podía explicar cómo en 4 años había deteriorado de tal modo a la Argentina. Entonces arrancó echándole la culpa a la pesada herencia, después al gobierno de Cristina, después al peronismo de la democracia y después ya a los 70 años del peronismo. En ese sentido también creo que nosotros como peronistas que somos, como compañeros y compañeras que abrazamos la política como herramienta de transformación social, no tenemos que dejar pisotear nuestra autoestima como peronistas. Que lógicamente tenemos errores, pero claro, 70 años, ¿cómo no vamos a tener errores? Pero tenemos que ser bien conscientes y tenemos que creer mucho en que, independientemente de los errores, siempre el peronismo es el que trabaja, ejerce y administra los recursos públicos en pos de la distribución de la riqueza, en pos de la creación de empleo, en pos de robustecer el mercado interno y así dinamizar la economía y generar un proceso virtuoso de desarrollo productivo con inclusión social. Esto, a lo largo de la historia argentina, vamos a encontrar siempre el peronismo con sus dificultades, pero siempre ha puesto ese norte y ha trabajado en esa línea. Eh, con respecto a ver, yo había pensado 17 de octubre, o el mes de octubre, como bien me decían, un mes que para los peronistas es un mes de mucho entusiasmo, es un mes muy festivo, es el cumpleaños del peronismo, el 17 de octubre, ¿no? Pero que sí, quería hacer referencia al 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1945 hubo una gran manifestación en Argentina. No es verdad que la derecha o que el liberalismo o el imperialismo no hacen manifestaciones importantes. Los libros de historia cuentan que ese 19 de septiembre de 1945 fue una gran movilización que fue desde el Congreso hasta Plaza Francia, una gran movilización desde el Congreso hasta Plaza Francia, con en ese entonces el embajador de Estados Unidos, Braden, a la cabeza de la manifestación. ¿Y qué reclamaban? Estaba todo el espíritu de la salida de la posguerra. Recordemos que ya la Segunda Guerra Mundial, como fechas más icónicas, el 1 de septiembre, ya llegaban las noticias donde los aliados habían triunfado. Bueno, imaginémonos en ese contexto histórico, entonces cómo una parte de la sociedad aprovecha para vincular
a un gobierno y vincular sobre todo a las políticas sociales, pero fundamentalmente políticas desde el punto de vista de derechos laborales que había llevado adelante Perón, vincular esas políticas con el fascismo. Y entonces montarse sobre el clima de época, un clima de victoria ante el fascismo, digamos, global, montarse ahí para decir y linkearlo con la situación de lo que sucedía en Argentina, que no tenía un pomo que ver, no tenía nada que ver, pero no importa. Lo que sucedió fue encontrar ese sentido común que había de clima de época y vincularlo para los intereses locales. Ahora, ¿cuáles eran los intereses locales? Cuando ellos planteaban que entonces, si en el mundo se había derrotado el fascismo, en Argentina la expresión y sobre todo las políticas públicas que había llevado adelante Perón eran políticas de corte fascista. Entonces había que también derrotar a Perón y sobre todo había que pedir, bueno, inmediatamente su exclusión. Esa es la historia de nuestro nacimiento en realidad. Es mucho más anterior el antiperonismo que el peronismo. El peronismo tardó semanas después en nacer, pero primero nació el antiperonismo. Ese 19 de septiembre lo que hubo fue una gran movilización para pedir que se recomponga el statu quo que se había perdido, que se recompongan las libertades que se habían perdido, pero fundamentalmente que se recompongan, que se vuelva para atrás con todos los derechos sociales de los trabajadores que se habían conquistado hasta esa época. Ese era el reclamo, no era otro. Después, obviamente, encontraron en el clima de época una discusión que tenía que ver con, así como hoy, o durante un tiempo se hablaba de populismo, cuando se hacía referencia a nuestro gobierno, o cuando todavía se hace referencia a medidas que tomamos, se nos vincula con, dice, esto es populista, esto es el populismo. Bueno, en ese momento, obviamente, cualquier política de tinte redistributiva y sobre todo políticas que tenían que ver con que los trabajadores y trabajadoras tengan más derechos, se los vinculaba, o la derecha liberal argentina, lo vinculaba fundamentalmente con el fascismo. Y eso fue lo que sucedió. Se aprovechó esa marcha multitudinaria del 19 de septiembre para provocar entonces un daño a ese gobierno, pero sobre todo un daño a Perón, porque ese gobierno ya era un gobierno de salida, claramente, pero para provocar un daño a Perón y sacarlo de la cancha a Perón. Y sobre todo, reconstruir ese statu quo e ir para atrás y retroceder con los derechos laborales que se habían conquistado hasta esa época. El 17 de octubre, lo que ya sabemos, nuestro bautismo, nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento. Y al otro día, el 17 de octubre, Gustavo Francesi, un sacerdote que escribía en la revista Criterio, publica un documento. Publica un documento que se llama Odio. Un documento que se llama Odio. Y entonces retrata cómo habían existido expresiones de odio hacia esa manifestación, hacia la manifestación que se había vivido. Expresiones de odio. El odio es desearle el mal a otro, no es solamente tener o adversar políticamente, o tener un intercambio de ideas, o hasta incluso querer definirlos como enemigo político. No, el odio es otra cosa. El odio es desearle el mal al otro. ¿Y por qué odio? Odio porque es muy distinto a lo que yo soy. Odio porque creo que todas mis creencias y mi cultura, sobre todo, está en riesgo. Entonces por eso odio. El primer artículo, ustedes saben bien, trabajadores y trabajadoras que cruzaban a nado el riachuelo,
trabajadoras y trabajadores que por primera vez iban a la ciudad de Buenos Aires, a la capital porteña. Cantidad de dichos, notas, fragmentos relacionados a no entender de dónde salía esta gente y hablar despectivamente hacia quienes se habían manifestado en ese momento, sobre todo, bueno, desde descamisados hasta cabecita negra, hasta todas las adjetivaciones que tenían que ver con una discriminación y con un racismo muy fuerte hacia los sectores populares. Y eso Gustavo Francesi lo pone como, en su artículo de esa revista, como odio. Y yo creo que ahí empieza también una cultura de odio hacia el peronismo, que después se expresó de formas muy violentas, con los intentos de golpe de Estado y después con los golpes de Estado, con la resistencia, con la cárcel, con los fusilamientos, con la proscripción, 18 años proscripto en un país donde no se podía nombrar, no se podía cantar la marcha, no se podía nombrar a Perón y Evita, no se podía hablar de peronismo, pero en pos de la libertad. En pos de la libertad y de la democracia se hacía un golpe de Estado y se decretaba que no se podía hablar y no se podía cantar una marcha, en pos de la libertad y de la democracia. La disputa de sentido es permanente y es histórica en nuestro país. A nosotros nos han... a ver, el peronismo siempre llegó al poder a partir de las urnas. Sin embargo, hay un sentido que nos genera la derecha, sobre todo, o que nos genera una parte del establishment, donde dice que somos nosotros los que no somos afectos a las instituciones. Sin embargo, ha sido el peronismo el que ha padecido cárcel, el que ha padecido proscripciones, al que lo han sacado con golpes de Estado. Tenemos que entender esto permanentemente. Yo creo que desde nuestro nacimiento, desde el 17 de octubre de 1945 en adelante, hay una disputa de sentido permanente. Y hay un odio también permanente. ¿Cómo ha contestado el peronismo a ese odio? Bueno, a lo largo de la historia el peronismo ha tenido distintos abordajes. Algunos han sido muy violentos, es cierto. Pero en general el peronismo ha buscado siempre la representación popular, siempre la representación a partir de las urnas y siempre la representación a partir de las instituciones democráticas, y no desde otro lado. Es un día de mate hoy, por eso estamos. Me parece que eso es parte de la historia que tenemos que tener siempre presente. Y esa disputa de sentido es algo que también nos persigue hoy, que nos persiguió en los 12 años de gobierno anterior, con Néstor, con Cristina después 8 años, el permanente agravio, la permanente persecución, fundamentalmente la idea de esta lógica de espejo invertido que muchas veces nos hacen a los peronistas, que es que nos acusan de que no tenemos apego a las instituciones, pero nombran jueces por decreto. Nos acusan de que no tenemos, de que somos desestabilizadores, ahora sin embargo agitan y agitan y agitan, no solo hoy, podría decir agitan manifestaciones para que la gente se enferme, para que muchos manifestantes que están con mucho enojo, enojarlos más. Y a lo largo de nuestra historia eso ha sido, y es permanente esta disputa de sentido. Por eso es importante que nosotros tengamos herramientas, y por eso yo celebro que haya ámbitos como estos, para generar y pensar y reflexionar, y entonces construir entre todos las herramientas necesarias para el debate público. No solo para el debate político o de la política, para el debate público en general. Yo creo que nosotros estamos permanentemente observados
y nosotros permanentemente tenemos que dar testimonio. Pero el peronismo lo ha hecho a lo largo de su historia, así que hoy nos toca a nosotros hacerlo, a todos los que estamos aquí, el militante de la unidad básica más chiquita hasta el presidente de la nación. A todos nos toca dar testimonio desde el peronismo con nuestras ideas, con nuestros valores. Néstor decía que para reconocer, Néstor no daba excusas, ¿no? Claramente, no ponía excusas, sino que lo que él decía es que es necesario reconocer el punto exacto de la construcción social para saber desde dónde partimos. Porque si no, después es incompleto cualquier tipo de análisis y sobre todo es muy injusto. Si uno no sabe desde dónde está partiendo, después es muy difícil poder evaluar si las políticas fueron acertadas, si efectivamente hubo aciertos, errores, cosas para corregir, como permanentemente estamos viendo, que siempre hay cosas para corregir, obviamente. El punto exacto de nuestra construcción social, en términos de Kirchner, es una Argentina que venía de una crisis de balanza de pago 2018-2019. Esa crisis de balanza de pago lo que trajo es la necesidad de buscar un prestamista de última instancia, que fue el Fondo Monetario Internacional, con 44.000 millones de dólares, luego de que la Argentina había arrancado con un proceso allá en el 2015 de desregulación económica, de desregulación financiera, buscando, por el solo hecho, esta cosa de sesgo ideológico muy fuerte que tuvo el gobierno anterior, por el solo hecho de que, como ellos eran parte de ese establishment, parte de ese círculo rojo, parte de Wall Street, iban a poder conseguir el financiamiento y el solo hecho de que Mauricio Macri sea presidente, como era un hombre de negocios exitosos, según lo que él consideraba, entonces iban a llover inversiones, básicamente, ¿no? La lluvia de inversiones, esto ya lo sabemos. Bueno, la lluvia de inversiones no llegó, llegó una tormenta de endeudamiento, y eso fue lo que sucedió. A partir del 2016, con la desregulación financiera, lo que ocurrió es que ingresaron a la Argentina con gran velocidad y con gran voracidad, apetecidos fundamentalmente por las altas tasas de interés que la Argentina pagaba, hacer la bicicleta financiera. ¿Qué era la bicicleta financiera? Venían recursos en dólares, compraban bonos o títulos o letras. Esos instrumentos financieros, como tenían una alta tasa de interés para atraerlos, acuérdense, esto les estoy hablando, nosotros llegamos a tener Levax o Lelix a 70% de tasa de interés, o sea, imagínense, una locura. Bueno, al 80% incluso llegaron a estar. Y se licitaban cada 7 días, digamos, en ese sentido, ¿no? Es en la Argentina. Estos instrumentos lo que hacían era captar rápidamente recursos que venían de afuera. Esos recursos, dólares que venían de afuera, claro, el gobierno de Macri los quería computar como inversión, pero no era ningún tipo de inversión. Esos recursos lo único que hacían era bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera? Esos recursos entraban, compraban títulos, entraban en dólares, compraban títulos, cambiaban a pesos, compraban títulos, ganaban esa exorbitante tasa de interés y en muy corto plazo, en cortísimo plazo, salían de sus posiciones, compraban dólares y salían del país. Esa es la bicicleta financiera, por eso se le dice bicicleta financiera porque es como esta cosa circular, digamos, ¿no? Eso ocurrió entre el 2016 y el 2017. ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente esta gente, que eran los tiburones de Wall Street, los menos confiables de todos, no le confiaron más a Macri. Durante 2 años trajeron mucho dinero, pero para hacer esta entrada y salida permanente, y en un momento no le prestaron más. Cuando no le prestaron más, allá por abril del 2018, ustedes se van a acordar, Macri anticipa, sin haber hablado con el Fondo Monetario Internacional, que iba a hacer un rescate del Fondo Monetario Internacional. Sin haber hablado con el fondo.
Y primero anuncia que son 7.000 millones y a la semana anuncia que son 44.000. Bueno, en realidad es más, era más. A la semana anuncia que era más, pero como nosotros al final no terminamos, cuando asumimos, no terminamos de tomar la última parte, la última cuota que nos iban a prestar, quedó en una deuda de 44.000 millones de dólares. Cuando entra el Fondo Monetario Internacional, el macrismo, que había sido un gobierno pro mercado, pro establishment, que había desregulado la economía, que había desregulado sobre todo el sistema financiero, que había hecho que, bueno, había cambiado incluso la estructura normativa, institucional, de recaudación, había invertido la carga tributaria, la distribución y la transferencia de recursos hacia sectores concentrados de la economía, ¿no? Ustedes se acuerdan, pero había una gran tensión, una gran tendencia a que, a que la distribución de la riqueza sea a la inversa, sea hacia los sectores concentrados de la economía, y fundamentalmente el andamiaje institucional y normativo que había diseñado el macrismo tenía que ver, bueno, con muchas falencias desde el punto de vista fiscales para el Estado. ¿Cuáles eran esas falencias? Bueno, derechos de exportación que se habían reducido, y eso le quita, toda esa capacidad tributaria se traduce en menos presupuesto para hacer políticas públicas, claramente, ¿no? Entonces, lo que el andamiaje institucional que el macrismo había diseñado era para un país muy chico, que después la sabiduría popular le puso es un modelo económico de ricos para ricos. Y lo retrató espectacular, porque yo no podría decirlo de otro modo. Porque lo que se buscó es esa concentración de la riqueza en pocas manos. Eso trajo el acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo ya la Argentina empezó con un proceso de aumento de la inflación muy sostenida. Nosotros habíamos tenido una inflación fuerte en el 2016, en el 2017 baja la inflación y se recupera un poco el empleo y la producción, es un año relativamente bueno, y en el 2018 ya nuevamente caemos en recesión, nuevamente caemos en la espiral inflacionaria, y ya ahí no se detuvo más. Ni siquiera los 44.000 millones de dólares pudieron salvar a ese modelo de especulación financiera que había promovido el macrismo. Esto se da entre el 2018 y 2019 y provocan esa crisis de balanza de pago. A partir de ahí, cuestiones que son vividas por todos nosotros y que las conocemos en carne propia, todos los que somos militantes y que tenemos algún lazo con la militancia social o territorial, y también en nuestras vivencias personales vimos cómo todos los precios se fueron al demonio, la inflación fue altísima, el tipo de cambio tuvo devaluaciones tremendas, es decir, nosotros terminamos realmente con un cuadro de situación en términos de Kirchner, de el momento concreto histórico del inicio de nuestra construcción social, con una inflación de 53,4%, con un crecimiento entre el 2018 y el 2019 de 8 puntos de la pobreza, con un aumento de la desocupación, con una destrucción de empresas de casi 29.000 pymes, con una caída desde el punto de vista de la recaudación, y endeudados, y con cepo. Así que todos los que dicen ahora cómo hay que manejar el mercado cambiario son los mismos que desregularon toda la economía, no les salió nada y sin embargo terminaron con un cepo de 200 pesos, acordémonos. Yo no quiero hacer un decálogo de todo lo que había o lo que no había, pero había deudas importantes, el 60% de la obra pública estaba parada, las universidades nacionales, que por ahí hoy hay algunos que son parte de universidades nacionales, tenían deudas de 5 meses cuando nosotros llegamos al gobierno. Bueno, en fin, el deterioro general y generalizado de todo, ¿no? Ante eso, bueno, el cambio de prioridades que proponen Alberto y Cristina, la oportunidad de la unidad como herramienta de victoria electoral, pero también y sobre todo como herramienta de
para nutrir con una mirada diversa un frente electoral. Creo que eso fue el gran acierto, el gran acierto. Hay una mirada estratégica de Cristina en su momento que, que propone ampliar un frente electoral, y hay una ejecución táctica del presidente, de Alberto, de poder unir todas esas partes, entre lo táctico y lo estratégico. A algunos les pesa, pero es conducción política. Está en los libros, digamos, de conducción política de Perón. Pero eso es, a ver, me parece a mí que eso es lo que nos brinda a nosotros la posibilidad no solo de hacer un frente político de dirigentes que tenían cierta trayectoria común o que habían tenido cierta trayectoria común, sino creo, y creo que es lo fundamental, le permite al Frente de Todos incorporar agendas que estaban afuera de la política. Por ejemplo, abrazar con mucho más fuerza la agenda feminista, la agenda del movimiento de mujeres, la agenda de jóvenes, la agenda de muchos que se habían manifestado con respecto al tema de los servicios públicos. Le permite al peronismo montar un frente que incorpora a la ciudadanía, que no es solamente un frente político de acuerdo de dirigentes, sino que tiene una mirada totalmente social y ciudadana. Entonces se incorporan nuevas miradas y nuevas perspectivas, que si no estaban afuera, no tenían representación, o tenían una representación parcial, no que no la tenían. Pero de este modo yo creo que el Frente de Todos lo que hace es poder abrazar con mucha más diversidad todas las demandas que habían surgido después de 4 años de macrismo, fundamentalmente. El, el compromiso principal del Frente de Todos era el cambio de prioridades. Esto lo habrán escuchado, lo habrán dicho si les ha tocado hablar en algún lado, porque generalmente parece una obviedad, pero hay que retratarlo con mayor detalle, me parece. El cambio de prioridades implicaba, en términos de agenda pública o de agenda política, implicaba abandonar ese modelo, ese andamiaje de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y de empleo. Reducir la pobreza a partir del empleo, de la generación de trabajo. Recomponer el mercado interno para que las pymes, para que los comercios recuperen espacio en la participación de la producción y de las ventas. Y entonces de ese modo se fue configurando una agenda política que tiene que ver con la economía real y no con la economía de la especulación. Sí se sirve del sector financiero, pero en términos de financiamiento de proyectos productivos o en términos de financiamiento de proyectos que generen empleo, que generen producción y empleo. Este cambio de prioridades, abandonar ese modelo de especulación financiera, de hiperliberalización de la economía y avanzar en un modelo de producción y de empleo, fue lo que votaron los argentinos mayoritariamente en octubre del año pasado. Y así es que el gobierno inicia con ese espaldarazo un cambio de prioridades a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son los cambios de prioridades en términos concretos? Porque todo esto es suena medio, si se quiere, teórico o discursivo, pero en términos concretos. Nosotros llegamos el 10 de diciembre y el 17 de diciembre se estaba entregando, no lanzando, no haciendo un título, se estaban entregando las primeras tarjetas alimentarias en la ciudad de Concordia. Las primeras tarjetas alimentarias en la ciudad de Concordia se entregaron 7 días después de que nosotros fuimos, después de que nosotros llegamos al gobierno. O sea que la decisión política fue tremendamente ágil, y sobre todo objetiva. Inmediatamente que llegamos, diseñamos una política pública que no existía y que hoy llega a 1,5 millones de familias. Apenas llegamos, 7 días después estábamos haciendo eso. Al tiempo de que hacíamos eso, dictábamos la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia.
En esa intervención lo que hacíamos era modificar el artículo 4 de la Ley de Inteligencia y desvincular entonces a la agencia con el Poder Judicial. Y lo segundo que hacíamos era empezar a blanquear los recursos, eh, los recursos, ay, no me sale, los recursos que tienen, los recursos reservados, los gastos reservados que tiene la agencia. Apenas llegamos. Empezamos a trabajar también en los medicamentos gratuitos. Hoy, 9 de cada 10 jubilados reciben al menos un medicamento gratuito. Y más de la mitad recibe todos los medicamentos gratuitos que necesita. Estos son, en forma indirecta, 3.200 pesos por jubilado y jubilada. Es decir, el cambio de prioridades se empezó a dar enseguida. Apenas llegamos, hicimos un bono para los jubilados de la mínima de 5.000 pesos en enero. Y en diciembre. Y en enero hicimos otro bono para los jubilados de la mínima de 5.000 pesos. Duplicamos la UH durante el mes de diciembre. Y a partir de la aprobación en el Congreso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, empezamos a desarmar el andamiaje institucional y normativo que había dejado el macrismo y que orientaba a la Argentina hacia ese modelo de especulación financiera, pero por sobre todas las cosas, que hacía que el Estado pierda capacidad tributaria y por sobre todas las cosas lo que hacía era que pierda capacidad para generar políticas públicas. A partir de esa ley que se votó en diciembre, nosotros pudimos aumentar los derechos de exportación. Una de las cláusulas indicaba la posibilidad entonces de reestructurar la deuda, y otra de las cuestiones que eran centrales en ese momento era empezar a generar un andamiaje distributivo, pero en la dirección contraria a lo que había hecho Macri. Y así lo empezamos a hacer. Durante el mes de febrero se pudo lanzar esto que les comentaba, de los medicamentos. Avanzamos también con una nueva ley de movilidad jubilatoria que todavía no la hemos presentado, porque se está discutiendo en la Cámara, pero que apunta a que los jubilados no sigan perdiendo. Ahí está. Apunta a que los jubilados no sigan, no perdieran como lo hicieron con Macri, y no generaran esa fórmula muy nefasta que había dejado el macrismo con respecto a solamente atarlo a la inflación, sino que lo que nosotros proponemos y proponíamos era que cuando la Argentina crezca, ese crecimiento se distribuya entre los jubilados y que no sea solamente por el aumento de los precios. Esa es la discusión que nosotros planteamos. Ahora se está discutiendo de una forma mucho más detallada en la Cámara y tenemos mucha confianza de que se pueda presentar una nueva ley de movilidad jubilatoria. Es decir, empezamos a trabajar en esa línea. Bueno, y ustedes ya conocen, cuando estábamos trabajando en esa línea, el 3 de marzo tuvimos el primer caso de coronavirus en Argentina, y el 19 de marzo el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando casi intuitivamente no, casi porque es nuestra condición como peronistas, nosotros como el presupuesto que había presentado Macri era un presupuesto totalmente, era cartón pintado porque no decía nada, era un presupuesto que no se podía aprobar, no se podía ni tratar, sobre todo porque había reperfilado deuda, había pateado todo para adelante y eso no estaba previsto en el presupuesto, tenía totalmente las metas de inflación, las tenía totalmente pasadas, hasta incluso las de tipo de cambio, con lo cual era un presupuesto que no servía a priori, entonces tuvimos que prorrogar el presupuesto que teníamos, el de 2019. En esa prórroga del presupuesto nosotros empezamos a generar política pública. En esa prórroga del presupuesto, por ejemplo, nosotros durante el mes de enero ya habíamos
le habíamos aumentado el presupuesto al Malbrán, por ejemplo, en un 14% durante el mes de enero. Intuitivamente, o porque es parte de nuestra identidad política, que pensamos que la ciencia, la tecnología, ese tipo de organismos necesitan recursos para poder generar política pública de calidad. Meses después, apenas meses después o semanas después, el Malbrán se convertía en el primer centro de diagnóstico de la Argentina para saber y para tratar a los pacientes que tenían coronavirus. Cuando impacta la pandemia, obviamente el presidente, como es conocido, decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso hace que nos tengamos que cuidar entre todos, generar pautas de distanciamiento, generar pautas de cuidado, muchas actividades que no se podían desarrollar. Y entonces hicimos lo que un gobierno peronista tiene que hacer, que es tomar decisiones políticas y hacer políticas públicas. Y entonces generamos el ingreso familiar de emergencia a casi 9 millones de argentinos y argentinas. Generamos la asistencia al trabajo y la producción. De ese modo, en el pico llegamos casi a 3 millones de trabajadores y trabajadoras pagándole la mitad del sueldo. Trabajamos también con los trabajadores autónomos y monotributistas. Dimos créditos a 650.000 trabajadores independientes, monotributistas y autónomos, a tasa cero, tasa subsidiada, tasa cero, tasa subsidiada, digamos que el Estado hace un aporte, ¿no? Bueno, en fin, empezamos a trabajar fuertemente sobre los distintos componentes de la integralidad del desarrollo de una familia, del desarrollo social de cada uno de los argentinos y argentinas, y sobre todas las cosas empezamos a trabajar en algo que estaba muy postergado, que era el sistema de salud. Se invirtieron 45.000 millones de pesos en el sistema de salud. Esa inversión de 45.000 millones de pesos son los 12 hospitales modulares que se hicieron en 21 días. En 3 semanas se hicieron 12 hospitales modulares. Se amplió casi en un 40% las unidades de terapia intensiva, las UTI, las camas UTI. Esa ampliación de casi un 40% lo que hizo es que hoy, que hay muchas que estamos viendo que todavía cómo impacta el coronavirus y vemos cómo las camas se van ocupando, bueno, fíjense o pensemos qué hubiera sucedido si no se hubieran ampliado en este 40% las camas. Se repartieron respiradores, insumos. Bueno, y en todo ese momento, bueno, se terminó uno de los hospitales de La Matanza y ahora se está trabajando en terminar el otro. Es decir, se fue invirtiendo en esta ética del cuidado, se fue invirtiendo en la política del cuidado de la salud. Y esto es inversión en salud pública, fundamentalmente. Se invirtió también en las clases remotas, en el Ministerio de Educación. Se repartieron 48 millones de cuadernillos. Y se trabajó en las plataformas de Seguir Educando. Es decir, se fue avanzando en una batería de políticas, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología se desarrollaron los kits de testeo rápido en nuestro país, con una inversión muy chica de 50 millones de pesos, ya enseguida teníamos 3 proyectos funcionando. Eso es la ciencia y la tecnología argentina. Nos eligieron como país para poder fabricar la vacuna. Eso es ciencia y tecnología argentina. Una vacuna que se va a hacer en Argentina para toda Latinoamérica. Entre Argentina y México para toda Latinoamérica. Todo eso se fue sucediendo. Y en ese camino también, ¿qué pasaba con esas prioridades en las que nos habíamos comprometido? Porque claramente acá lo que había era una doble crisis. La crisis 2018-2019 y la crisis de la pandemia. La crisis global de la pandemia. Una crisis sobre otra crisis. Esa es la situación y el cuadro de situación en el que estamos. Estamos hoy todavía. ¿Qué pasó con la pandemia? Lo que todos conocen. Empezó con mucha fuerza en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y hoy ya claramente está corrido al interior del país, a las grandes ciudades y conglomerados del país, que están con dificultades peleándola y luchándola. Desde el gobierno nacional acompañándolos, no solo con insumos, no solo con recursos, no solo con respiradores o con infraestructura, sino también con capital humano,
con hombres y mujeres que trabajan en el Ministerio de Salud, personal de salud, que acompañan en esas provincias haciendo despliegues territoriales, sobre todo con lo que es el detectar federal. Ahora, insisto con esto, bueno, a esta doble crisis, ¿dónde quedaron ese cambio de prioridades, esos compromisos que tuvimos nosotros durante octubre? ¿Dónde está? ¿Quedó postergado? Bueno, claro que no quedó postergado. Nosotros fuimos trabajando a medida que el inicio de la gestión de la pandemia, naturalmente que fue la aspiradora que chupó no solo los recursos de la administración pública, porque había que trabajar y operar con mucha velocidad, sino también poner a todo el gabinete a trabajar sobre la pandemia. Una vez que se terminaron de montar los equipos, los ministerios volvieron a funcionar en cuanto a ese cambio de prioridades y a los compromisos que tenían. ¿Y qué fuimos haciendo en ese tiempo? Bueno, hoy tenemos el Ministerio de Obra Pública, por ejemplo, tiene 700 obras ya funcionando, actualmente funcionando. Lanzó una plataforma durante esta semana donde cada uno puede ver de modo transparente cuál es el avance de cada una de esas obras. El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó planes muy ambiciosos de financiamiento para cambio estructural, para empresas y desarrollos económicos que le generen un cambio estructural a la Argentina, que generen posibilidades de exportaciones que tanto necesitamos. Se trabajó con el Plan Gas para Vaca Muerta, para dinamizar Vaca Muerta nuevamente. Se está trabajando con el Consejo Agroindustrial, y en esta lógica, ¿no?, de articular Estado y sectores. Me parece que eso es parte también del sello de nuestro gobierno. Ir trabajando, independientemente de lo que se dice, mucho humo mediático, pero en la mesa se sientan todos y estamos todos trabajando. Aparte del humo mediático, nosotros estamos trabajando con todos los sectores. Y venimos avanzando. ¿Que nos ponemos de acuerdo siempre? No, ¿qué les voy a mentir? Claro que no nos ponemos de acuerdo siempre. Ahora, que se puede avanzar, pero claro que se puede avanzar. Porque nosotros no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino que lo que le preguntamos es a dónde quieren ir. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Después serán los caminos y cómo llegamos al mismo lugar. Y ahí vamos discutiendo cuáles son las medidas, cuáles son los tiempos de esas medidas. Pero ahí vamos avanzando. Se avanzó también esta semana en proyectos relacionados a dinamizar la industria de la construcción. Bueno, me tocó a mí, le tocó a la jefatura de gabinete porque tiene a su cargo todo lo que es ARSAT y la conectividad de la red federal de fibra óptica, relanzar la red federal de fibra óptica, apuntar a generar mayor conectividad y también iniciar el proceso de construcción de otro satélite, de un nuevo satélite, el ARSAT segunda generación. Ya se empezó la construcción en INVAP, ya empezaron los procesos de la construcción en INVAP para hacer un nuevo satélite. Era parte de nuestro compromiso, recomponer la política satelital. Este satélite se tendría que haber hecho antes, pero 4 años hubo un gobierno que decidió que la Argentina no tenía que lanzar satélites. Y esa es la discusión. Proyecto de país, modelo de país. Y sentido, disputa de sentido. Las cosas que hacemos nosotros muchas veces se nos cargan de sentido y es un sentido totalmente contrario a lo que estamos haciendo. Y entonces nos cuesta. Por eso tenemos que tener herramientas, por eso tenemos que tener debate entre compañeros y compañeras, para saber cómo defendemos, dónde estamos parados. La Argentina va a haber hecho, cuando termine este año, una inversión de casi 7 puntos de su producto, del PBI, en políticas para aliviar el impacto de la pandemia. ¿Habrá habido errores? Seguramente. Pero recordemos una cosa, los que estaban antes decían que iban a hacer lo mismo, pero más rápido. Hoy estaríamos en una situación dramática. Los que estaban antes decían que no hacía falta más hospitales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Los que estaban antes habían desfinanciado el Ministerio de Salud
en un 25%, y encima lo habían dejado como secretaría, y encima teníamos un brote de sarampión en Argentina. Y eso lo pudimos resolver aún en pandemia. Habían dejado medicamentos y vacunas sin dar. Entonces, a veces dicen que es contrafáctico este tipo de posturas, pero yo creo que sería contrafáctico si no hubieran dejado tanta evidencia de hacia dónde querían y cómo querían construir un país para muy pocos, un país que no tenía ningún tipo de mirada solidaria, y mucho menos un país al que efectivamente el Estado y las herramientas del Estado para la construcción de mayor y mejor calidad de vida no se hubiera dado. Evidentemente ellos estaban con otra idea, con otra lógica, con un sesgo ideológico muy fuerte, donde el Estado no tiene que tener esa participación, sino lo que ellos quieren es un Estado mínimo y bobo. Y nosotros venimos de una tradición política que lo que entiende es que el Estado tiene que ser un dinamizador de la economía, un dinamizador del sector privado, de la creatividad del sector privado, pero tiene que ser una herramienta principal. Por eso, cuando nosotros se nos piden certezas, ahora se instaló en este tiempo que la situación del dólar y que la situación del sistema financiero es porque no somos confiables, porque no damos certezas, ¿no? Y hay que explicar, la mayor incertidumbre que tenía la economía argentina era si íbamos a caer o no en default. Y no caímos en default. Reestructuramos la deuda un 99%. Y la reestructuramos con nuestros modos, defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas. La otra duda era qué íbamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones de dólares. Bueno, empezamos conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y la otra duda era, bueno, ¿cuál es el plan? El plan es el presupuesto 2021, está todo ahí. Y ahí está el cambio de prioridades más simbólico y más defendible, porque está bien contrastado los dos modelos de gobierno, los dos modelos políticos que se expresan hoy en Argentina. Si uno hace una línea y sigue cuál era el compromiso del gobierno de Macri con respecto al pago de deuda para el 2021, eran casi 2 puntos del producto, casi 2 puntos del PBI, se iban a ir por la canaleta de la deuda. Eso, que se iba a ir por la canaleta de la deuda, como nosotros lo reestructuramos y no lo tenemos que pagar el año que viene, tenemos posibilidad de duplicar el presupuesto de obras e infraestructura, tenemos la posibilidad de aumentar en un 50% el presupuesto de salud, aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología y aumentar el presupuesto de educación. Fíjense todo lo que podemos hacer porque pudimos reestructurar la deuda, porque no seguimos con ese modelo político y económico y financiero de exclusión que expresa Macri, que expresa Vidal y que expresa Larreta. Porque no nos confundamos, Larreta es Macri pero asintomático, pero es lo mismo. Nosotros tenemos que continuar con nuestro compromiso electoral. Nosotros hicimos un contrato con los ciudadanos y con las ciudadanas, hicimos un contrato con los argentinos y argentinas, y nos comprometimos a poner de pie a la Argentina, nos comprometimos a hacerlo. Nosotros tenemos que no claudicar en eso. Hay mucho humo, claro que hay mucho humo. Hay muchas distorsiones, claro que hay muchas distorsiones, porque hay muchos intereses en juego. Pero nosotros solo defendemos los intereses del pueblo, solo defendemos los intereses de los humildes, solo defendemos lo que nos enseñó Perón y Evita, que tenemos que defender a los más humildes, y lo que dice Alberto, porque también lo dice el Papa Francisco, empezar por los últimos para llegar a todos, porque acá nadie se salva solo. Muchas gracias. Y viva Perón.